Hola compañeros, vamos a empezar con el siguiente tema, que es las entidades federativas. El objetivo es que el alumno conozca lo concerniente a la organización, integración y principales funciones de las entidades federativas. Vamos a ver primero un concepto de lo que es una entidad federativa, y nos dice que es una unidad delimitada territorialmente que en unión con otras conforman a una nación. En los sistemas federales las entidades pueden participar en las actividades gubernamentales, nacionales y actuar unilateralmente, con un alto grado de autonomía en las esferas autorizadas en la Constitución, incluso en relación con cuestiones decisivas y en cierta medida en oposición a la política nacional, ya que sus poderes son efectivamente irrevocables. En México se denomina entidad federativa a cada uno de los 32 estados miembros del Estado federal. Para algunos doctrinarios, la autonomía de que gozan las entidades federativas es su característica esencial. Dicha autonomía se hace patente cuando se observa que cada entidad puede elaborar su propia constitución y los procedimientos para su reforma. Aquí es muy importante señalar que aunque pueden hacer su propia constitución, esta constitución se debe de apegar o debe de estar sujeta a lo establecido por la Constitución Federal. El régimen constitucional de la entidad federativa. Las entidades federativas del Estado mexicano son personas cuyo origen se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el instrumento legal que da vida a las mismas. La existencia constitucional de las entidades federativas se desprende del artículo 40 constitucional. Y ya habíamos visto que el artículo 40 constitucional es el que hace referencia a la forma de gobierno en México. Y ahí nos habla de México como una república representativa, democrática, laica y federal. Ahí nos habla de lo que es el federalismo, y el federalismo conlleva a que el Estado federal, debe de estar integrado por un conjunto de entidades federativas. Al mismo tiempo podemos agregar que otro de los artículos que da origen a las entidades federativas es el artículo 43, que nos habla ya de las partes integrantes de la federación y nos menciona ahí todos los estados o las entidades federativas que integran a nuestro país, y que estos estados, como ya lo mencionamos, van a gozar de cierta autonomía, de cierta competencia y de cierta jurisdicción dentro de los límites de su territorio.
Entonces vamos a hablar ahora de un concepto de qué es un Estado federal. Los estados federados mexicanos son entonces entes jurídicos con personalidad jurídica propia para ejecutar actos jurídicos derivados de la Constitución Federal y de la particular para su régimen interno, al generar con ellos consecuencias de derecho. Así es decir, pueden ejecutar sus actos siempre y cuando o se apeguen a la Constitución Federal o se apeguen a la Constitución local dentro de su ámbito interno. Hay un artículo en la Constitución que nos dice que lo que no está reservado para la Federación está reservado para los estados. La competencia. La competencia de los estados va a ser qué es lo que estos pueden hacer o no hacer dentro de su límite de autoridad, es decir, el gobernador del estado tiene menor jerarquía que el presidente de la República. Entonces, esa es la competencia. ¿Qué tanto soy competente? ¿Qué tanto soy capaz? La competencia es una capacidad para hacer o dejar de hacer un determinado acto jurídico. La competencia del Estado se va a terminar en ocasiones cuando termine su jurisdicción, que es cuando ya no puede salir esas órdenes o esas leyes no pueden salir de lo que es su territorio. Y al ser competente, el presidente es competente, el presidente de la República es competente dentro de todo su ámbito federal y el gobernador será competente en el ámbito estatal. La organización. ¿Cómo se encuentran organizados los estados de la República? Pues para empezar ya hemos mencionado que cuentan con un gobernador que encabeza la administración pública de esa entidad y al mismo tiempo cuentan con secretarías de gobierno, secretarías de Estado que se encargan de apoyar al gobernador en las diversas funciones, ya lo habíamos mencionado, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Salud Estatal, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, todo eso es en apoyo a las funciones que ejecuta el gobernador y al mismo tiempo la organización lo lleva a que se organizan o los estados se integran por municipios y cada uno de estos municipios cuenta con su propia organización y con su propia administración. Entonces sería a grandes rasgos esto en cuanto a lo que es las entidades federativas. Como en las ocasiones anteriores voy a abrir un foro con el nombre de este tema para que ustedes me hagan favor de participar y ahí estaré resolviendo sus dudas y recibiendo sus comentarios. Gracias.